Hola a todos, les propongo la lección divina de un pasaje del Evangelio para inspirar nuestra escucha pastoral. Tomando impulso de las palabras del Señor que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, e inspirándonos también en la enseñanza de los grandes maestros espirituales que han practicado y enseñado la lección divina, el ritmo, la dinámica de esta preciosa forma de oración la podemos expresar de la siguiente manera. Después de invocar el don del Espíritu Santo, podemos decir que nosotros buscaremos en la lectura, encontraremos en la meditación, llamaremos en la oración, se nos abrirá en la contemplación. Y así quedan delineadas las tres grandes etapas o los tres grandes pasos que damos siempre que practicamos la lección. En primer lugar, la lección, la lectura del texto bíblico, una lectura sabrosa, atenta, que da paso a la meditación, al rumiar esa palabra en el corazón, reteniendo con la memoria los versículos, las palabras, las imágenes que nos han quedado dando vueltas después de esa lectura. Y así se abre paso a la contemplación del Señor que se nos ofrece en cada texto de la Escritura, porque recordemos esto que decía San Gregorio Magno y que hemos recordado tantas veces. Cada vez que leemos las Santas Escrituras, escuchamos el corazón de Dios que late para nosotros, que se hace cercano a nosotros. De eso se trata, esa es la gran pretensión de la lección divina, que se denomina también en nuestra lengua lectura orante de las Escrituras, o con mayor precisión, la lectura de Dios, porque es a Dios a quien leemos. Y es verdad que Él también nos lee a nosotros. Te propongo entonces que hagamos esta lección. El pasaje que te vamos a proponer es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. Pero antes de escucharlo juntos, de leerlo juntos, te invito a que invoquemos también juntos al Espíritu Santo. Ven a nosotros, oh Espíritu Divino, Santo Espíritu, tú que inspiraste a los autores sagrados, en este caso al evangelista Lucas, a poner por escrito la palabra, la buena noticia del Señor, inspiranos a nosotros, tocar nuestro corazón, abrí los oídos de nuestro corazón para que podamos escuchar las palabras del Señor y así, con esas palabras, iluminar nuestra vida. Ven a nosotros, oh Espíritu Santo. Escuchemos juntos la palabra del Señor. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Tanto los puntos de la lección que te voy a ofrecer ahora como de la meditación
están disponibles en formato impreso o también digital para que los puedas leer. Vamos entonces con los primeros puntos, una lectura destacando algunos aspectos del texto que acabamos de escuchar juntos. El contexto de esta página del Evangelio es misionero. Los 72 discípulos vuelven de la misión que Jesús les había encomendado. Es su primera experiencia evangelizadora. Están aprendiendo. El relato es muy curioso porque señala casi con humor que los discípulos de Jesús tienen distintos criterios para valorar los frutos de esta primera misión que están haciendo los discípulos. Los discípulos que están aprendiendo a ser misioneros se alegran del aspecto más espectacular. Ellos, como Jesús, también pueden expulsar demonios. Para Jesús, esta lucha contra el mal es un aspecto central de su misión, que comparte también con sus discípulos. Derribar a Satanás. Satanás podemos traducirlo como el fiscal, el rival, el que acusa. Derribarlo de su trono, poniéndole así un límite infranqueable al mal. Sin embargo, la misión de Jesús y la nuestra es mucho más. Se trata de levantar la mirada para que los discípulos no se queden en esto, sino que vean más allá, vean más lejos y mejor. Lo importante es el reino de Dios que comienza a crecer y en cuyo registro comenzamos nosotros a estar inscritos. Alégrense más bien que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Los versículos que siguen, del 21 al 24, contienen el himno de júbilo de Jesús. Junto con la escena de la transfiguración, esta es una página culminante del Evangelio según San Lucas. Ante todo, nos invita a contemplar a la persona misma del Señor en una nueva transfiguración. Él se estremece de gozo y de un gozo sobrenatural que le brota de su ser más profundo de Hijo amado del Padre y se deja llevar por la acción del Espíritu Santo que lo anima y mueve. La escena misionera se revela también como una escena profundamente trinitaria. Aquí están Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, que Jesús revela y al que Jesús dirige su alabanza y su bendición. El texto presenta una tensión entre dos grupos de personas. Por un lado, los sabios y los prudentes, y por el otro, los pequeños. ¿Quiénes son unos y quiénes son los otros, los pequeños? Los sabios y los prudentes son las autoridades y figuras religiosas del pueblo que, en definitiva, son los que no comprenden y sobre todo ponen obstáculos a la misión de Jesús. Carecen o han dejado morir en sus corazones la actitud de fondo que es condición de posibilidad para escuchar y ver a Dios, tal como nos lo ha mostrado la Escritura, también los salmos, los profetas. ¿Cuál es esta actitud? La humildad, la mansedumbre de corazón, la pobreza de espíritu. Solo los humildes, los mansos, los puros pueden ser bienaventurados porque pueden ver a Dios. Los pequeños son los discípulos. Incluso antes de ser llamados cristianos, los discípulos se llamaban entre sí los pequeños. El que se vuelva pequeño como uno de estos entrará en el reino de los cielos. Los pequeños son los discípulos. La primera, entre todos, María, la humilde servidora del Señor, cuya pequeñez Dios ha mirado con misericordia, como cantamos todas las tardes al cantar el Magnificat. ¿Qué es lo que reciben como revelación los pequeños? El mensaje central del Evangelio de Jesús, que Dios es Padre, un Padre con entrañas de mamá, de madre, misericordioso, compasivo. El texto desemboca en una nueva bienaventuranza que nos tiene como sujetos a nosotros, los discípulos, a los que Jesús revela el rostro del Padre. Nosotros gozamos de la revelación que anhelaron los profetas y los reyes del Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, o también el rey David, que compuso, según la tradición, los salmos. Te doy estos elementos para una lectura sabrosa del texto que acabamos de escuchar juntos. Y ahora, a continuación,
algunos puntos para meditar, para rumiar y que nos ayuden a terminar en silencio contemplando al Señor. Son 4 puntos a los que he añadido también alguna pregunta. Primero, también nosotros, como los 72 discípulos, estamos aprendiendo a ser misioneros. También nosotros atesoramos experiencias muy hondas, algunas verdaderamente impactantes que hemos vivido, que vivimos en nuestra acción pastoral cotidiana, en la pastoral ordinaria de nuestras comunidades. Sabemos que son regalos del Señor Jesús, que de esta forma va marcándonos el paso e indicándonos por dónde quiere que caminemos. En el camino sinodal que estamos transitando, tenemos la oportunidad de repasarlas y compartirlas. En el instrumento 4 que han realizado nuestras parroquias, nuestros grupos, hay un ejercicio personal, el modo de leer nuestra propia vida, el informe personal, donde hemos consignado algunas de estas acciones que el Señor, estas vivencias fuertes que el Señor nos ha permitido vivir en estos días. Podemos preguntarnos, ¿damos gracias a Dios por las vivencias que tenemos en nuestra acción pastoral? Segundo punto de meditación. Esas experiencias pueden ser muy buenas y legítimas. Sin embargo, tenemos que aprender a mirar las cosas como las ve Jesús. También a nosotros, como a los discípulos que vuelven de misionar, Jesús nos invita a elevar la mirada, a tenerla fija en lo que realmente es importante según los criterios del Padre, que son los criterios del reino de los cielos, las bienaventuranzas, por ejemplo. Jesús siempre nos invita a mirar más allá, amplía nuestro horizonte, nos invita a convertirnos para que veamos las cosas como Él mismo las ve. Podemos preguntarnos entonces aquí, ¿hacia dónde el Señor nos está invitando a levantar la mirada en la acción evangelizadora de nuestra comunidad o de nuestro grupo? Tercer punto de meditación. Jesús es el que ha venido a ponerle un límite definitivo e infranqueable al mal y al malo. Siempre la misión evangelizadora se encontrará con este aspecto insoslayable, con la fuerza del Espíritu de Jesús, confrontar todo el mal que anida en el corazón del hombre y en el mundo, también dentro de la comunidad cristiana que no es inmune a la tentación y a la seducción del mal en sus diversas formas. No es inmune a las divisiones, al personalismo, a la mezquindad, a la corrupción, a los abusos de poder y un largo etcétera. Es una lucha nunca acabada. Atención, cuando pretendemos erradicar de forma absoluta el mal de nosotros y de nuestras comunidades, no es extraño que terminemos exacerbando y empeorando las cosas. Dios es paciente en la lucha nunca acabada contra toda forma de mal. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo vivimos la experiencia fuerte de descubrir que el mal con sus diversos rostros también está presente en nosotros y en nuestra comunidad eclesial? Punto 4. Miremos ahora a Jesús, que lleno del Espíritu Santo y de alegría, alaba al Padre porque el Evangelio es revelado a los pequeños y no a los soberbios. Que María nos ayude en esta contemplación y meditación. Jesús ha escuchado a sus discípulos que vuelven de la misión y ha sabido leer en profundidad lo que ellos le cuentan y lo que han vivido. Jesús, como nos dice San Juan, sabe bien lo que hay en el interior de cada hombre. Por eso sabe leer nuestros corazones. Pregunta. ¿Tenemos espacios personales y comunitarios para dejar a Jesús que sea Él quien lea en nosotros lo que vivimos y hacemos? 5. La revelación que Jesús nos trae, Dios es Padre y Él es su Hijo único, solo puede ser recibida por los pequeños, los que se convierten en sus discípulos. La disposición del corazón para escuchar, acoger y dejarse transformar por esta revelación es la fe humilde, peregrina, buscadora y abierta a los demás. También aquí, María Santísima, la Virgen oyente y obediente, es el modelo supremo para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades y también para nuestra Iglesia diocesana.
Para saber escuchar a nuestros hermanos y hermanas, también especialmente los que viven y luchan fuera del espacio visible de nuestras comunidades cristianas, necesitamos cultivar estas virtudes, necesitamos afinar nuestra humilde capacidad de escucha. De lo que se trata es de escuchar la voz del Espíritu Santo, que se expresa en múltiples voces, también desde los más alejados y excluidos. Nos podemos preguntar, ¿cómo formularías una oración de súplica al Espíritu para que nos enseñe a ser dóciles a su acción docente y aprendamos a escuchar como María?